Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En estos momentos los quiero acompañar aquí con este video en donde les voy a hablar un poco de mí, un poco a lo que me dedico. Pues en estos momentos que estamos en home office, pues les muestro mi pequeño escritorio en donde estoy trabajando desde casa. Pero antes de eso, pues saqué un poco digamos, de ese tiempo para que conocieran qué es lo que yo estoy haciendo en estos momentos aquí en Guanajuato y que conozcan un poco de la astronomía. No voy a entrar en cosas específicas, pero sí quiero conocer un poco más, quiero que ustedes conozcan un poco más de ello. Entonces, me presento, mi nombre es Carla Alejandra Cutiva Álvarez. Soy licenciada en Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy magíster en Ciencias Astronomía de la Universidad Nacional de Colombia y en estos momentos estoy realizando mi doctorado en Astrofísica en la Universidad de Guanajuato. Entonces, de nuevo agradezco mucho a la Universidad Pedagógica por brindar este espacio para que ustedes conozcan un poco de cómo es la ciudad, de cómo los astrónomos trabajamos, de uno de los telescopios que también tiene la Universidad de Guanajuato y ya entrar un poco más en detalles de mi trabajo. Los voy a acompañar utilizando todas mis precauciones para que vean esta gran aventura. Así que, ¡vamos! Hola, muy buenas tardes. Como les dije desde un principio, vamos a hablar un poco y a explicarles a todos un poco, chicos y profesores, en estos momentos en dónde me encuentro ubicada, qué estoy haciendo, cómo logré llegar acá y pues cuál es como el fuerte en estos momentos acá mis estudios en Guanajuato. Bueno, entonces como podemos observar, aquí tenemos a la ciudad de Guanajuato, una ciudad hermosísima, patrimonio cultural de la humanidad, en donde, si podemos observar, el edificio más antiguo que se alcanza a ver acá es la Universidad de Guanajuato, en donde se encuentra la sede principal. Pero astronomía lo podemos encontrar en la parte de allá. Entonces, en este video, que va a ser corto, pero muy constructivo y productivo, les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Vamos a ir al telescopio de la luz, en donde voy a mostrar un poco sobre el radiotelescopio y el telescopio robótico que tiene la Universidad de Guanajuato, que es uno de los telescopios más modernos que tiene todo México, aparte de otros que ya ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Entonces, acompáñenme a ver esta gran aventura. Como pueden observar, esta es la Universidad de Guanajuato, la sede centro. Voy a contar un poco sobre cómo fui admitida y cuál fue el proceso que tuve para poder entrar aquí en la Universidad de Guanajuato. En el año 2009 inicié mi licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En el 2014 fui graduada como licenciada. Trabajé un año de experiencia laboral ya como licenciada y en el 2015 inicié mi magíster en Ciencias de Astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, en donde en el año 2018 me gradué como magíster, como astrónoma, y ese mismo año, en agosto, fui admitida aquí en la Universidad de Guanajuato para hacer mi doctorado en Ciencias Astrofísicas. Ha sido una experiencia totalmente muy bonita, porque desde mi licenciatura inicié toda la parte y todos los estudios en astronomía, en donde trabajé primero sobre teoría sobre el origen del sistema solar y ya en la maestría empecé un estudio
ya más investigativo sobre núcleos activos de galaxias. En estos momentos, actualmente, aquí en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Astronomía, me encuentro haciendo estudios investigativos también en AGNs, pero ya en cuasares. Como sabemos, los cuasares son los objetos más alejados del universo, pero son los primeros que se formaron después, digamos, de esa edad oscura, se formaron los cuasares. Entonces, en mi investigación lo que estoy mirando y lo que estoy haciendo es mirar todo ese proceso físico, ese proceso evolutivo de esas galaxias, porque no sabemos si todavía tenga formación estelar o no. Entonces, aquí la Universidad de Guanajuato me abrió las puertas para entrar a trabajar con un grupo extraordinario de extragaláctica, liderado obviamente por varios profesores, por el doctor Juan Pablo Kopacki, por el doctor Heinz y por el doctor Roger Cosiol, por el doctor César Careta y por el doctor Héctor Bravo, que son los que fomentan este grupo de extragaláctica. Ahora, en la Universidad de Guanajuato, especialmente en astronomía, pues ya sabemos que la astronomía es un amplio estudio de objetos estelares y objetos en el universo. Entonces, la rama de la astronomía tiene diferentes ramas en donde nos podemos inclinar, una que es la evolución estelar, otra la parte de exoplanetas, otra es la astrofísica solar y otra es también la parte de núcleos activos de galaxias, en donde en estos momentos, como lo dije anteriormente, mi enfoque es más hacia núcleos activos de galaxias, en donde más adelante les hablaré y me enfocaré un poco más en lo que estoy trabajando en estos momentos en mi investigación aquí en la Universidad de Guanajuato. Ahora, la astronomía es un grupo, o sea, cuando hablamos de astronomía no es netamente observacional, sino también teórica. Entonces, nosotros como astrónomos llevamos todo mancomunado. Entonces, si hacemos parte teórico, si tenemos algo teórico, tratamos de mirar si lo podemos encontrar experimentalmente. Obviamente, ya la parte de cosmología se sale un poco de ese contexto porque pues hay tanto lo teórico que lo práctico pues hasta ahora se están dando pinitos en la parte experimental como las ondas gravitacionales. Entonces un pino que ya después de 108 años que Albert Einstein descubrió que había ondas gravitacionales, teóricamente se descubrió que experimentalmente sí lo podemos observar. Entonces aquí en Guanajuato tenemos uno de los telescopios que ha sido, digamos, uno de los más modernos que tiene todo México. Más adelante, ahorita, vamos a ir al telescopio de la luz, en donde vamos a mirar, a hablar un poco sobre el telescopio del Tigre, que es el telescopio robótico, y sobre los radiotelescopios que fueron instalados aquí en la Universidad de Guanajuato. Bueno, como les dije anteriormente, estamos aquí en el observatorio de la Universidad de Guanajuato, el Observatorio de la Luz, en donde encontramos uno de los telescopios más importantes, el telescopio robótico llamado Tigre. Este telescopio fue inaugurado en el año 2012, que tiene como nombre, que ya dije sus iniciales Tigre, pero se llama Telescopio Internacional de Guanajuato Robótico Espectroscópico. Este proyecto tiene una colaboración internacional con investigadores de México, investigadores de Alemania y de Bélgica. Y también este telescopio robótico va mancomunado con el telescopio robótico del Tigre que hay en la Universidad de Hamburgo. Este telescopio tiene un diámetro de 1.2 metros, completamente robotizado. Se instaló un espectrógrafo de muy alta calidad y una CCD de última generación. El impacto de este telescopio no tiene precedentes, ya que posiciona a la Universidad de Guanajuato como la única universidad al interior de la República Mexicana en contar
como parte de su infraestructura con el telescopio más tecnológico de punta. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos el telescopio robótico. También ahorita les voy a mostrar un radiotelescopio. Son 3 antenas que están ubicadas detrás de este telescopio Tigre, en donde estos radiotelescopios que están acá atrás busca detectar agua en el universo y estudiar cuerpos celestes como las estrellas y también exoplanetas. Bueno, ustedes dirán, aquí en Guanajuato tenemos este telescopio, pero en México tenemos 3 telescopios también importantes. Uno es el GTM, el otro es el Telescopio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y el Observatorio Guillermo Haro. El GTM es uno de los telescopios milimétricos más grandes que tiene aquí México y se encuentra ubicado en Puebla a 4.600 de altura. Debajo de los 400 metros de este telescopio tenemos otros telescopios, pero que no son de espejos ni de antenas, y se llama HAWC. Esas iniciales tienen como acrónimo High Altitude Water Cherecnoco. Ese telescopio se compone de 300 tanques de agua. Está a 7 metros de diámetro y 4.5 metros de altura. Es muy interesante este telescopio porque tiene 180.000 litros de agua limpia. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Por qué un telescopio de ese alto calibre? Es muy importante porque permite estudiar el universo en altos rayos gamma. ¿Eso qué quiere decir? Es conocida como la luz más energética del universo que existe. Entonces, este observatorio de rayos X gamma es muy poderoso en el mundo. Entonces, es uno de los telescopios más poderosos en el mundo que tiene México en rayos gamma. El otro es el Observatorio Astronómico San Pedro Mártir, que se encuentra ubicado en Ensenada, en Baja California. Ese se encuentra a una altura un poco más baja, de 2.800 metros. Y hay más de 3 telescopios que operan en conjunto. Y esos 3 telescopios, ¿qué hacen? Uno, polimetría y fotometría estelar. Otro es dedicado a la investigación también en rayos gamma. Y hay espectroscopía astronómica. Y el último es el Observatorio Guillermo Haro, que se encuentra ubicado en la ciudad de Cananea, en el estado de Sonora, y tiene el nombre de uno de los astrónomos más importantes acá en México, que se llama Guillermo Haro, que también creó el INAOE, que es el Instituto Nacional de Física Electrónica, Óptica y Astronómica de México. Entonces, como pueden ver, son 3 telescopios supremamente importantes, pero aquí el telescopio de la luz también es uno de los más importantes. Es el único telescopio en México que es robotizado. Entonces me sigan por acá y vamos a mirar cuáles son los radiotelescopios que fueron ubicados aquí en el Observatorio de la Luz. Y es algo pues obviamente fascinante. En estos momentos les digo que no podemos entrar directamente, ya que, como sabemos, las condiciones del COVID y todo ese proceso, no podemos entrar ni a mirarlo ni nada. Pero acá podemos ver uno de los radiotelescopios. Tienen ciertas ubicaciones puntuales para recibir información de los objetos que se vayan a analizar y a utilizar. Este es uno, y acá atrás podemos encontrar los otros, que también son otros radiotelescopios. Esos radiotelescopios se inauguraron en el año 2019. Ha sido como una de las mayores inversiones que ha dado la Universidad de Guanajuato para la motivación a nosotros, los estudiantes de astronomía y de astrofísica, y que sigamos inculcando y que sigamos motivando más a jóvenes, ustedes jóvenes que están mirando este video, que la astronomía tiene muchísimas ramas, como lo dije también antes,
pero que las universidades, especialmente México, invierte muchísimo en la parte de la investigación. Entonces, ya como pudieron ver, ya como ustedes ya saben, la Universidad de Guanajuato tiene el mejor telescopio robótico aquí en su universidad. Entonces, estamos muy felices pues por tener ese gran instrumento para poder y profundizar más de las maravillas que nos entrega pues todo el universo. Hola de nuevo. Bueno, quiero saber qué tal les pareció este gran recorrido que realizamos, mostrando pues obviamente la ciudad de Guanajuato, el telescopio de la luz, y también pues hablándoles un poco de mí. Ya que hicimos este pequeño recorrido, ahora quiero hablarles un poco más de lo que a lo que me dedico en estos momentos. Entonces, como también lo había dicho desde un principio, anteriormente, la astronomía pues tiene varias líneas, digamos, de investigación en donde nos podemos enfocar, en donde podemos hablar un poco pues de lo que es el universo, ¿no? Entonces, en esta parte de la astronomía tenemos varios temas de qué hablar. Uno de ellos es la rama de cosmología, la rama de exoplanetas, también la de astrofísica solar, y una también que es importante es la de AGNs, que son sus iniciales, que tiene como nombre núcleos activos de galaxias. Entonces, digamos, sin más preámbulos, pues obviamente yo me dedico a los núcleos activos de galaxias, que es una de las ramas de la astronomía. Entonces, para mí es muy chévere e importante pues que conozcan un poco de ello. Y para hablar de núcleos activos de galaxias, también tenemos que conocer qué es una galaxia, ¿no? Porque los núcleos activos entran como una de las clasificaciones de galaxias. Entonces, las primeras observaciones que se hicieron visibles cuando nosotros hablamos de núcleos activos fue en el año 1909, en donde se encontraron líneas de emisión muy anchas en una galaxia que se llama NGC 1068. Pero en el año 1943, Carl Seyfert inicia uno de sus estudios sistemáticos de galaxias con núcleos de apariencia estelar. Y estos núcleos obviamente tienen un brillo supremamente brillante, un brillo superficial, emiten líneas de alta excitación, y algunas de esas líneas eran muy anchas. Pues correspondiendo interpretando también a la anchura con el efecto Doppler, con unas velocidades súper altas, hasta 8.500 kilómetros por segundo. Eso lo inició Carl Seyfert. En el año 1959 se estudian que con la anchura de las líneas se pueden estimar masas de objetos centrales. Una masa muy enorme en un espacio, en tan poquito espacio. Pero en 1937, Groth-Reber, él lo que hizo fue construir una antena en su jardín y en un suburbio en Chicago, y empezó a observar pues el cielo. Esta época fue donde obviamente hubo como el boom de la época de radioastronomía. Eso hablando un poco de galaxias, ¿no? De AGNs, núcleos activos de galaxias, como una parte histórica. Una de esas clasificaciones de galaxias, como ya lo dije anteriormente, Carl Seyfert fue uno de los astrónomos en donde empezó como a analizar y hacer estudios ya más profundos de galaxias. Dependiendo ya del tiempo, se empezaron a clasificar, y en ese grupo de AGNs vienen los que son las galaxias Seyfert, los cuasares,
También otro tipo de galaxias que se llaman Liner, los blazares. Y obviamente galaxias normales, en donde voy a enfocarme un poco más a hablar sobre el descubrimiento de los cuasares. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de los cuasares. Como pueden observar detrás, aquí en mi pantalla, tengo una imagen de cuasar, pero antes de entrar en profundidad en ellos, vamos a hablar rápidamente de los tipos de galaxias. Entonces conocemos dos tipos de galaxias, una que son espirales y otras que son elípticas. A medida que va pasando el tiempo, obviamente, decimos que el universo está en expansión por la constante de Hubble. Hubble fue uno de los astrónomos en donde él estudió y demostró que el universo está en expansión. Eso quiere decir que las galaxias se van alejando. Entonces, para empezar a hablar de ello, entonces tenemos, ya como lo dije, dos tipos de galaxias, espirales y elípticas. Entonces, las galaxias elípticas tienen muchísimo bulbo y es más grande. Y dependiendo de su velocidad de dispersión, el agujero negro va a ser mucho más grande. Entonces, cuando hablamos de galaxias elípticas, ahí nosotros vemos que en las galaxias elípticas aumentan la formación estelar. En una galaxia espiral, su bulbo es mucho más pequeño, no se ve que tiene estrellas viejas, y su agujero negro es mucho más pequeño. Entonces, esos son los dos tipos de galaxias que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros hablamos de cuasares, como se pueden dar cuenta en la imagen, los cuasares son un punto, o sea, vamos a ver en un punto muchísima emisión. Entonces, cuando nosotros vemos que hay muchísima emisión, nos vamos a dar cuenta que solo vamos a ver un punto y no vamos a ver su estructura. Entonces, si nosotros hablamos de cuasares, estos cuasares fueron descubiertos desde el año 1963, en donde se descubrieron dos cuasares muy importantes. Uno, el 3C48 y otro, el 3C73. En el 3C273, ahí decían que eran una estrella. Entonces, en esa estrella encontraron 4 líneas correspondientes a la serie de Balmer, en donde está H alfa, H beta, H gamma y magnesio 2 con un redshift a 0.16. Esa distancia, ¿qué implica? Implica una luminosidad 100 veces más grande de una galaxia espiral. Entonces, cuando nosotros hablamos de galaxias espirales, nos estamos dirigiendo a una galaxia donde su formación estelar es alta. Entonces, para seguir hablando aquí de nuestros objetos. Entonces, Smith, cuando encontró ese objeto, a esa distancia se encontró que era un tipo de objeto de cuasares quasi-estelar radio sources. Cuando nosotros hablamos de QSO, son objetos que no emiten en radio. Y cuando nosotros hablamos de cuasares, son objetos que emiten en radio. Eso no quiere decir que espectroscópicamente no sean igual. Espectroscópicamente ellos son iguales. Y la mayoría de los AGNs no emiten en radio. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esos objetos que están supremamente alejados de nosotros y que fueron los primeros objetos que se empezaron a formar cuando hubo su explosión del Big Bang, después de esa edad oscura, son de muchísimo interés. Primero, ¿por qué? Hay que tener en cuenta muchas cosas y son las siguientes.
Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Uno, que cuando hablamos de cuasares, lo más fundamental de ellos son los agujeros negros. Entonces, los agujeros negros, por definición, lo podemos llamar black hole. Un agujero negro es de una masa muy compacta, cuyo radio es menor que un radio de Schwarzschild. Aquí no voy a entrar explicando cosas muy técnicas, sino que los dejo para que pregunten y para que se digan qué es el radio de Schwarzschild. ¿Cómo nosotros podemos estudiar esos tipos de cuasares y en especial de AGNs? Existe un modelo que se llama el modelo unificado, que es donde nos explica y donde también nosotros podemos entender un poco más cómo funcionan esos núcleos activos de galaxias. Entonces, es un modelo que ya está estandarizado, se llama modelo unificado y nos muestra las partes de un núcleo activo de galaxia, que es algo que hay que estudiar un poco más en su interior. También les dejo de tarea para que miren qué es el modelo unificado, pero aquí les dejo la imagen. Bueno, entonces eso como la parte conceptual, así como muy básico y como muy por encimita, porque esto sí es de sentarse, coger un pizarrón, explicar y todo el cuento. Entonces ya como explicándoles un poco de esto, también quiero resaltar un poco sobre al grupo de divulgación que tenemos aquí en la Universidad de Guanajuato, que se llama Astronomía Divertida, que los puede seguir aquí en este link en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Astronomía Divertida es un grupo también de estudiantes y de investigadores que hacemos divulgación en la ciencia. Entonces es muy bonito y es muy gratificante de cómo nosotros podemos llevar esa divulgación a personas que no están empapadas del tema. Y es algo espectacular porque con ellos podemos hacer observaciones, hacemos charlas en un bar especial que se llama La Antique aquí en Guanajuato, pero por cosas del COVID pues no se pueden hacer, pero lo estamos realizando también vía en Facebook Live, en donde este mes, el 23 de septiembre, también se va a realizar una charla. En octubre también, creo que hasta diciembre tenemos esas charlas. Entonces ahí está, que la astronomía no es algo tan técnico, que lo expliqué con pocas palabras menos técnicas, y también tiene su lado divulgativo, como lo es Astronomía Divertida, que es nuestro grupo en el cual enseñamos cosas divertidas, pero de astronomía. Los invito a que la astronomía, con todo este recorrido que yo hice con ustedes, desde mi presentación hasta este momento, quiero concluir que la astronomía no es un impedimento para nadie. Hasta donde yo llegué o hasta donde estoy en estos momentos es porque me tocó desde cero estudiarla, especializarme en ella con la maestría, también haciendo investigación y obviamente profundizando más aquí con el doctorado. Entonces yo los invito a que la astronomía es algo mágico, algo constante, en que te tienes que estar actualizando constantemente de todo lo que nos está mostrando diario la astronomía, y que cuando uno quiere llegar a donde quiere, lo logra y lo hace con esfuerzo y con mucha dedicación. Entonces, este pequeño video, pues se los quiero mostrar y que ustedes miren cómo es la astronomía, cómo es el universo, y que en esta capsulita en donde nosotros nos encontramos en el planeta Tierra es muy, pero muy pequeña para todo lo que nosotros tenemos en el universo, en el espacio.
Entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa, si ustedes quieren profundizar más en ello, aquí abajo voy a dejar todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y uno de mis correos para que el que esté interesado o el que esté motivado me pueda escribir. Y no olviden que el universo es la cosa más magnífica e impresionante que día a día los astrónomos, astrofísicos, cosmólogos estamos descubriendo más de ello, y que nadie sabemos. Decimos que venimos de una explosión del Big Bang, hipotéticamente así lo sabemos, pero ¿qué hay detrás de cada una de esas galaxias? ¿Qué hay más allá cuando el universo se expande? A eso los invito, a que reflexionemos y que cada día nos preguntemos y nos llenemos de más preguntas para que así podamos entre todos sacar una verdad. Y muchísimas gracias, y espero que aprovechen este espacio que es el Día de la Ciencia, y estoy muy agradecida a la Universidad Pedagógica Nacional, que es mi alma mater y que siempre la llevaré en mi corazón. Muchas gracias, y no se olviden de que siempre hay algo más que saber, y es nuestro universo. Muchas gracias.